En esta ocasión vamos a realizar el siguiente problema utilizando el método gráfico para sintetizar tres posiciones del eslabón acoplador. El problema dice lo siguiente: diseña un mecanismo de 4 barras para mover el objeto mostrado en la figura P314 a través de las tres posiciones mostradas y utilice los puntos A y B para fijación. Agrega una diada motriz pues para limitar el movimiento de la posición 1 a la posición 3. Luego nos proporciona la figura con las medidas y posiciones indicadas que debe tener el problema. Como no nos especifica puntos fijos, nosotros podemos ponerlos donde sea y nada más nos piden que los puntos fijos tienen que estar en la base y que vamos a usar los puntos A y B para fijación. O sea, en este caso vamos a tener que diseñar un mecanismo para levantar un objeto y ponerlo encima de la base. Entonces vamos a mover el eslabón AB por las posiciones A1, B1, luego por la posición A2, B2 y luego la posición A3, B3. Iniciamos un croquis y trasladamos una línea en tres posiciones. Como la línea debe ser la misma, pues hacemos que las tres líneas sean iguales. Para evitar que se muevan, vamos a fijar los puntos. Como el problema ya nos lo da todo en la figura, pues vamos a poner las medidas de la base, las posiciones de la barra AB en sus tres posiciones. Posición 1, posición 2, posición 3. Y acotamos todo para que quede exactamente igual al de la figura. El siguiente paso sería unir el punto B3 con el punto B2 y trazar su línea bisectriz. Y luego vamos a hacer lo mismo para los puntos B2 y B1 y trazamos su línea bisectriz. Luego, donde estas líneas bisectrices se unan, ahí va a estar nuestro primer punto fijo, que va a ser el punto fijo O2. Y este punto fijo O2 lo vamos a unir al punto B3. Vamos a hacer lo mismo con los puntos A. Entonces unimos A3 con A2 y trazamos su línea bisectriz. De igual manera con A2 y A1 y los unimos y trazamos su línea bisectriz. Y donde se unan donde se intersecten estas líneas bisectrices, va a ser nuestro segundo punto fijo, que lo vamos a nombrar como O4, que es este O4, va a ir unido al punto A3 y ya lo unimos al punto A3 y ya tenemos nuestro mecanismo de 4 barras. Entonces hacemos otro croquis para tratar de hacer la simulación. Ponemos 3 eslabones que vayan de O2 a O4 y luego hacemos que midan lo mismo, que este mida lo mismo que este mida lo mismo que este y este que mida lo mismo que este, que son como sus correspondientes. Y una vez que ya miden lo mismo y están fijos en los puntos O2 y O4, realizamos la animación para ver si nuestro mecanismo llega a las tres posiciones. Aquí podemos ver que llega a la posición 3, aquí a la posición 2 y aquí a la posición 1. Entonces, una vez que comprobamos que funciona nuestro mecanismo de 4 barras, le vamos a proceder a hacer la diada motriz para limitar su movimiento de la posición 1 a la 3. Para eso, del primer eslabón trazamos su posición en la última posición. Si esta es la posición 3 y esta es la 1, entonces pues trazamos su primera y última posición. Luego vamos a elegir un punto de ese eslabón. Puede ser el punto medio o cualquier otro punto. Mientras cumple el criterio de Grashov, más adelante lo vamos a comprobar. Aquí se escogió esta distancia, que es una distancia de 30.38 milímetros. Y entonces extendemos la línea en los puntos seleccionados. Y acá va a estar nuestro siguiente punto fijo, que va a ser O6. Luego trazamos otro eslabón, que es este, para completar la diada motriz. Y este eslabón debe medir la mitad de este punto a este punto. Entonces, haciendo ya las medidas, la mitad de aquí a aquí es 27.45 milímetros y dimensionamos pues el otro eslabón, que le pusimos una medida de 150 milímetros. Entonces comprobamos, sacamos las demás medidas y comprobamos el criterio de Grashov. Nos dice que
el eslabón más chiquito más el eslabón más grande su suma debe ser menor a la suma de los otros dos. Entonces en este caso el más grande es este y el más chiquito es este. Entonces 150.56 más 27.45 da 178.01 y debe ser menor a 150 más 30.38, que esto da 180.34. Entonces 178.04 es menor a 180.34, por lo que sí cumple con el criterio de Grashof. Así que volvemos al croquis original y realizamos la diada, ya que sí funciona. Dibujamos dos eslabones y hacemos que midan lo mismo que las medidas que le habíamos dado anteriormente. Los hacemos iguales, entonces unimos el punto a este eslabón, el punto seleccionado a este eslabón, y ya estaría listo. Comprobamos moviéndolo de aquí que queda en las tres posiciones. Aquí ya podemos ver que está en la posición 3, aquí en la posición 2 y aquí en la posición 1. Y estas serían las medidas de nuestros eslabones, cada uno con los que se realizó la maqueta. Por acá tenemos la simulación en tiempo real de SolidWorks. Esta es la maqueta del mecanismo sintetizado. Está realizada con papel cascarón y varios tornillos. La escala es 1:1, o sea, son las mismas medidas del diseño del mecanismo en el software de dibujo. Entonces, este eslabón mide 15 centímetros, este mide 12.4 centímetros, este mide 8.6 centímetros, este 14.2 centímetros y este 2.7 centímetros, según las medidas de la simulación. Ahora procederemos a ver su funcionamiento. Aquí podemos ver el mecanismo en la posición 3 y nada más lo tenemos que mover con la diada motriz y tiene que dar toda la vuelta entera y el mecanismo tiene que estar limitado nada más en subir aquí arriba y luego bajar. Entonces ahorita estamos en la posición 3, empiezo a girar la diada. Como vemos, llega a la posición 2. Aquí nada más quito poquito este tornillo para que dé la vuelta. Y luego sigue subiendo. Aquí nada más le ayudamos poquito. Y aquí estamos ya en la posición 1. Entonces continuamos dándole vuelta a la diada y vemos que el mecanismo empieza a volver y ya dio la vuelta completa y volvió a su posición original.